Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gracias al Señor, hermano, que Dios nos ha permitido llegar hasta hoy día. Amén, gloria a Dios. A finales de este año en el calendario humano. Sí. Gloria sea al Señor, no sé en el de Dios. Amén, qué día será, pero en el que nosotros conocemos y estamos culminando este año. Gloria sea al Señor, hermano, que muchos quizás pensaron no llegar al final de año, quizás por alguna enfermedad, algún problema, qué sé yo. Pero la misericordia del Señor es muy grande. Yo hace mucho tiempo pensé lo mismo. Amén, pero vea, ya vamos a llegar al 2025 y eso es glorioso. Amén, así que cada día, hermano, estamos poniendo de más experiencia, amén, en la vida como ser humano y en el Evangelio como cristianos. Bendito sea el Señor. Así que vamos a seguir aprendiendo, hermano, de lo que es la palabra del Señor. Amén. Recuerde que no aprendemos, hermanos, de algo humano, estamos aprendiendo de algo celestial, ya que un día seremos levantados para irnos con el Señor Jesús. Amén. Así que gloria sea al Señor, y hermano, le doy gracias por haber, hermano, puesto atención todo este año. Amén. Gloria a Dios y gracias, hermano, por la atención prestada a lo que enseñamos la palabra del Señor. Y sé que algunas veces es tedioso, o algunas veces somos un poco duros con la palabra del Señor, pero es necesario para nuestras almas, para aprender. Y gracias, hermano, por su atención, de venir, sentarse ahí un buen rato, enfermos, cansados, peleados con su pareja, pero viene a escuchar, bendito sea el Señor. Pero gloria a Dios que Dios nos ha ayudado. Así que siempre le decimos la oración de parte suya para nosotros y nosotros para usted. Bendito sea el Señor, necesitamos de la oración. Gloria a Dios. Vamos a culminar con esta enseñanza número 26. El siguiente domingo el hermano Carlos Rodríguez dará inicio con la nueva enseñanza. Gloria sea al Señor. Amén. Clase número 26, el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Vaya, abra la guía, bendito sea el Señor. Si aún todavía la tiene, bendito sea Dios. Vamos a leerla tal como está escrita, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Los hermanos que no tienen guía, vamos a empezar en Mateo 3:11. Mateo 3:11, vamos a empezar, yo comienzo y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investidos del poder desde lo alto. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Demos gracias a Dios. Padre, gracias por esta santa verdad que hemos leído, Señor. Hoy pedimos, Rey de Gloria, que tu santa sabiduría, Padre, nos acobije, nos acompañe, Señor. Padre, tu palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, la pida a ti, Dios. Padre, y reconocemos, Dios, Padre, que nos falta sabiduría, Dios mío amado, que necesitamos de ustedes, Señor. Padre, y permítelo, Señor, escudriñar tu palabra, escudriñar la Escritura como usted lo manda, Rey de Gloria. Señor, necesitamos de usted, porque usted es la vida verdadera, nosotros los pámpanos, Señor, y separados de ti, nada podemos hacer, Dios mío amado. Permítelo en esta mañana, podamos aprender de usted. Oh Señor Jesús, gracias le damos en esta hora. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios.
Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor, hermanos. Estuvimos hablando un tanto de esta clase el domingo pasado. Gloria sea al Señor. Amén. Yo sé que estos temas son un tanto extensos y que, hermano, no basta una enseñanza para sacar todo lo que es el tema de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Necesitaríamos, hermano, mucho tiempo para enseñar lo que se está enseñando. Bendito sea Dios. Recuerde que esta doctrina es muy extensa, la doctrina de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Es demasiado extensa, así que ahorita yo creo que solo vamos por encima, ni siquiera, hermano, quizás nos hemos mojado en lo que estamos aprendiendo. Gloria sea al Señor. Hay un hermano que, hablando del Espíritu Santo, en Efesios 5:18, hablando de una vida nueva con Cristo, llevaba ya 7 mensajes en un solo versículo. Así que no podemos, hermano, eso, hermano, como nosotros, que el mismo papelito usamos todos los años para predicar. No, ese hermano estudia. Así que esta doctrina es muy extensa, mis queridos hermanos. ¿Y por qué es tan extensa? Porque es tan necesaria para la iglesia. Bendito sea el Señor. Y lo peor es, hermano, que en muchas congregaciones se ha visto de una manera extraña, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, nosotros queremos aprender, gloria sea al Señor, que el bautismo del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo no es quizás como podemos pensar, sino que, hermano, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, vamos a ver, es controlado por Él, es guiado por Él, hace lo que la Biblia manda y dice, no hace tonterías dentro del Evangelio, sino que hace lo que la Biblia manda y dice. Gloria sea al Señor. Tema 2, por ahí nos quedamos. Gloria sea al Señor. No avanzamos mucho. Bueno, sí, avanzamos un poco, creo que aprendimos. Tema 2, bendito sea el Señor. Vamos a proseguir, gloria sea a Dios, con el tema 2, bendito sea el Señor. Amén. Está bien extenso, hermano, esto, un suceso repentino, el inciso A. El tema 2, la experiencia de Pentecostés. Antes, hermano, de proseguir con esta enseñanza, quiero que nosotros los cristianos en esta congregación busquemos más la obediencia a la palabra que las experiencias en el Espíritu Santo. Porque muchos hermanos, por andar buscando experiencias en el Espíritu Santo, los alejamos de la realidad de la palabra de Dios. Entonces, es mejor buscar la obediencia del Espíritu Santo que buscar experiencias en Él. Porque cuando los metemos a buscar experiencias, a buscar sueños, a buscar que Dios me lleve aquí, que me lleve allá, nos alejamos un poco de la realidad bíblica. Y la realidad bíblica, hermano, es obedecer a su palabra. Eso es la realidad de Dios. Bendito sea el Señor. Un suceso repentino, bendito sea el Señor. Lo que hemos estado viendo, un suceso repentino. ¿Qué fue, hermano, ese suceso repentino? La venida del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. En Hechos 2 encontramos hecha la realidad de lo que vimos el domingo pasado, de la promesa del Espíritu Santo. Primero quiero que notemos algo. Estaban todos unánimes juntos, así como estamos ahorita, obedeciendo al mandato del Señor Jesucristo. Lucas 24:49, quedaos en Jerusalén. Hechos 1:4, todos estaban unánimes como hermanos y en oración. Hechos 1:4, todos juntos, unánimes en oración. Otro punto importante es que también había perseverancia. Hechos 1:14, había perseverancia. Capítulo 1, hermano, podemos decir que encontramos la preparatoria o los preparativos para el suceso del capítulo 2. Capítulo 1 prepara al pueblo para el capítulo 2, bendito sea el Señor. Aunque esto no debe ser visto, parece que lo dije el domingo pasado, como mérito para recibir el Espíritu Santo.
Hermano, el Espíritu Santo lo recibe el cristiano porque Dios lo prometió que todo aquel que en él crea sería bautizado con el Espíritu Santo de Dios y que de su interior correría un río de agua viva. Y esto refiriéndose al Espíritu Santo que vendría 37 al 39 del Evangelio de Juan, bendito sea el Señor, o como una colaboración humana, o como el que le ayudamos a Dios, a la obra de Dios, para que enviara sobre nosotros el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no sella. Efesios 1, ¿qué? ¿Qué dijimos, hermano? El Espíritu Santo no sella. Efesios 1:13, por eso Pablo más adelante en el mismo capítulo dice en el 4:30, y no contristéis el Espíritu de Dios con que fuiste sellado para el día de la redención. Bendito sea el Señor. Sí merecen ser considerados, esto que hicieron los hermanos, sí merecen ser considerados como una dócil sumisión. Ellos se sometieron a lo dicho por el Señor Jesucristo, esperaron como Él dijo y que Dios mandaría la promesa del Espíritu Santo. O sea, ellos esperaron a lo que Dios iba a hacer, bendito sea el Señor. Aquí, mis queridos hermanos, aquí quiero que quede algo claro. Aquí queda por fuera la doctrina esa, es yo declaro y yo demando. Aquí, hermano, queda fuera esa falsa doctrina de declarar. Aquí queda fuera, hermano. Dios lo hizo porque Dios lo había prometido. Y la obediencia de los hermanos la miramos como una humilde sumisión a lo que Dios había mandado. Por ejemplo, Dios dice, no dejando de congregarse, nosotros venimos con obediencia a la palabra, en humildad al Señor, porque la Biblia lo manda, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Eso es todo, hermano, eso es todo lo que la Biblia, yo le decía a mi familia ayer, la vida cristiana es simple, hermano, nosotros la hacemos difícil. La vida cristiana es una vida simple, solo hay que obedecer a la palabra de Dios. Aleluya. Es todo, simple. Para que nosotros, hermanos, andamos buscando aquí, andamos buscando allá, sale un predicador prominente, vamos a buscarlo, vamos a ver que ponga las manos sobre nosotros, porque quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero tener una experiencia. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es apegarse a lo que la palabra del Señor dice, bendito sea el Señor. Aleluya. Las bendiciones de Dios no son recibidas sobre nuestros méritos. Ahora, las bendiciones del Señor no son recibidas sobre nuestros méritos. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá, y por eso Dios me está bendiciendo, por eso yo soy más espiritual que el hermano, por eso yo oro más que el hermano. No, mi querido hermano, las bendiciones de Dios no son sobre nuestros méritos. Dios nos bendice porque Él tiene misericordia para con nosotros, bendito sea el Señor. No es que seamos mejores que los demás, bendito sea Dios, sino que la bondad de Dios, sí, la bondad de Dios, hermanos, está sobre nosotros. Por eso que recibimos las bendiciones. Cuando hablamos de la unanimidad, o sea, de tan unánime de la iglesia de Pentecostés, era algo real, no solo de labios. O sea, la unanimidad de ellos era algo real. Hechos 1:14. Ellos estaban unidos, juntos, en oración, en armonía, tenían todo en común. Todos perseveraban unánime en oración y ruego. Parece que mencioné esto el domingo pasado. Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos, hermanos, estaban juntos los hermanos. Había esa coinonía, había ese deseo de estar juntos, gloria sea al Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿la iglesia actual, la iglesia moderna, ha seguido el ejemplo de unanimidad? O sea, esa es la gran pregunta, mis hermanos. ¿Seguimos siendo tan unidos como la iglesia que nació en el día de Pentecostés? Bendito Dios. ¿Estamos unidos como esta iglesia? Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que vendamos nuestras cosas, que no tenemos mucho, y que las traigamos a los pies del liderazgo, que las vamos a gastar y vacar sin nada. Ahora, lo que estoy pensando y diciendo, mis queridos hermanos, es que, gloria sea al Señor, estamos unidos por un mismo espíritu, unidos, amén, en el mismo evangelio, y perseveramos juntos. Eso es lo que me refiero, gloria sea al Señor. La unanimidad de nosotros tiene que estar, hermanos, basada en lo que es la palabra de Dios. Versículo 2.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Por ahí había un grupo llamado viento recio. Ahora, vino de repente, gloria al Señor, como de un viento recio. Recuerda, hermano, que esto aquí es simbólico. Era como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Llenó toda la casa. Imaginen que de repente en este lugar, remontémonos a los apóstoles a ese día. Imaginen que nosotros somos los 120 esperando la promesa de Dios del Espíritu Santo. Estamos aquí en oración, estaban sentados los hermanos como estaba usted, y de repente se escucha un viento y un estruendo y llena toda la casa. Recuerda, hermano, cuando dice llena toda la casa, no fue que pudieron ver el viento literal, el viento no se ve, sino que lo que ellos pudieron ver, hermano, fue la señal literal de la llama de ellos sobre su cabeza. Eso fue gloria al Señor. Recuerda, hermano, el Espíritu Santo no lo podemos ver, es algo espiritual. Ahora, no podemos decir el hermano tiene mucho Espíritu Santo, o yo tengo más Espíritu Santo que el hermano. De ninguna manera, no podemos medirlo, no podemos medir bien, aunque Pablo en el libro de Gálatas dice el fruto del Espíritu es amor y da una lista. Ahora, es ahí, mi querido hermano, donde usted o yo voy a darme cuenta, gloria al Señor, que hoy sí tengo el Espíritu Santo porque Él es quien me está guiando. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, la pregunta es esa: estábamos unánimes y de repente vino ese viento. Estaba unánimes, vino el viento, llenó la casa, sopló como el viento y toda la casa donde estaban sentados se llenó. Todos debieron estar, hermano, a la expectativa de la promesa. O sea, estaban esperando la promesa. Recuerden que Jesucristo recién había sido levantado al cielo. Estaban, hermano, a la expectativa. Uno quizás deja de pensar en algo después de algunos días. Pero ellos, hermanos, estaban fresquitos todavía. Jesús recién había sido levantado, estaban a la expectativa. Pero de repente escuchan un estruendo de un viento recio que sopla, el cual llena toda la casa. Ellos, hermanos, me imagino, gloria sea al Señor, ellos estaban esperando la promesa, pero de repente el ruido, el viento, el estruendo llena la casa. Me imagino que le pasó como cuando estaban orando por Pedro. Pedro llega, toca la puerta, bueno, le tira la puerta a la muchacha esta y no le abre. Así es, hermano, está como la venida del Señor. De repente Jesucristo vendrá y levantará a su iglesia. Todos estamos a la expectativa, todos estamos a la espera del Señor Jesucristo, pero no sabemos en qué momento va a venir. De repente Jesús viene y levanta a los suyos. Gloria sea al Señor. Exactamente, mi querido, es así como vino el Espíritu Santo de Dios en este lugar. De repente, todo cristiano está a la expectativa que Cristo vendrá, pero no sabemos cuándo. De repente Él vendrá. Puede ser en este momento, en este día, que Él le venga. Los cristianos se van con Él. Bendito sea el Señor. Exactamente sucedió en la espera del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús asoció el viento para hablar de los que son nacidos del Espíritu. Aquí es algo importante, hermano. Jesucristo asocia el viento a los que son nacidos del Espíritu. Juan 3:8, hablando, usted ya sabe la historia. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Ellos escucharon como un viento, mas ni saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, hermano, esta asociación, gloria sea al Señor, que Jesús hizo antes de irse, antes de la promesa, está muy bien que la tomemos. ¿Por qué? Porque aquí de repente escuchan un viento y Jesús dijo, gloria sea al Señor, que esto está asociado con los que nacen de nuevo del Espíritu. Ahora podemos decir, de repente nace, hermano, en este lugar una iglesia. De repente nace en el Pentecostés una iglesia, amén, de una promesa que Dios había ya dado por medio del profeta Joel, por medio de Jesucristo, por medio del Padre. Ahora esta promesa se cumple y nace una iglesia, amén, de la nueva iglesia que hoy nosotros somos parte de ella, de una iglesia, amén, que ha sido bautizada con el Espíritu Santo de Dios.
de personas bautizadas por Él, por el Espíritu Santo, que llevarían el Evangelio a todo lugar. Ahora, ese bautismo del Espíritu Santo, hermano, no fue solo para que ellos fueran bautizados, se quedaran sentados. El hermano leía el capítulo 11, fueron esparcidos a causa de la muerte de Esteban. Ellos tenían que llevar el Evangelio a todo lugar y iban a ser discípulos, iban a usar la palabra, iban a propagar, iban a ir propagando el Evangelio de Cristo. Ellos iban a caminar propagando el Evangelio de Cristo, predicando el Evangelio de Cristo. Ya estaba en ellos el Espíritu Santo de Dios, ya tenían en ellos la unción del Espíritu Santo, ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Ahora, el estruendo, hermano, pudo llamar la atención no solo de los reunidos, eso lo dice la Biblia, en la casa, sino de muchas personas. Versículo 6 del que estamos leyendo, vean. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Se juntó la multitud en el estruendo, gloria sea al Señor, se juntó toda la multitud que había. Todo este suceso, un plan soberano de Dios. Todo esto que pasó, mis queridos hermanos, por eso antes dije que no eran méritos humanos. Todo esto era un plan soberano en la agenda divina del Señor, como usted y como yo. Que usted y que yo sabía que un día vamos a estar en el Evangelio. Dios nos llamó en su santo amor, en su santa misericordia, y hoy estamos aquí, en su plan soberano, la soberanía de Dios funcionando aquí. Todos los 120 reunidos en ese lugar estaban experimentando la promesa del Espíritu Santo. Hermano, eso ha haber sido muy glorioso, estar reunidos ahí experimentando la promesa del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, gloria sea al Señor. Hoy eran personas diferentes. Hoy eran personas que tenían el valor de enfrentar a sus mismos hermanos judíos, predicarles la palabra, lo que hizo Pedro, exhortarles lo que ellos habían hecho fue malo. Ahora tenían el valor de hacerlo. Bendito sea el Señor. Y creo que eso es, hermano, algo de la llenura del Espíritu Santo. Una manifestación del Espíritu Santo. Quiero que pasemos a estos versículos. Hechos 2, 3, 4. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lengua, imagínense, hermano. Imagina que estamos en el Pentecostés, esperando la promesa, y de repente viene la promesa, y cada uno de nosotros le aparece una llamita de fuego o como de fuego sobre su cabeza. Gloria sea al Señor. Eso, hermano, era muy glorioso, que de repente todos los hermanos, bien, aquí, mis queridos, eso tan simbólico era la señal. Y esto nos va a servir cuando lleguemos allá a Samaria. Esto tan simbólico era la señal, gloria sea al Señor, que los hermanos iban a tener como evidencia que hoy habían sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ahora nosotros no tenemos esa evidencia de la llamita como de fuego sobre nuestras cabezas, pero tenemos, hermanos, la transformación, la doctrina que llama la regeneración en nosotros. Hoy somos personas totalmente diferentes a lo que antes éramos. Eso es, hermano, lo que Dios ha hecho por medio de su Espíritu Santo de Dios. Hoy no espere ver una llama, si ve una llama de fuego en la cabeza de un hermano, corre y échale agua. Está quemándose. Hoy no podemos ver, por eso yo dije antes, me adelanté a decir que no anduviéramos buscando tantas experiencias. Porque por eso, hermano, hemos muchas veces confundido lo que es la unción y el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Y de repente ahora vemos a los hermanos, de repente veo al hermano convertido al Evangelio, ahora de repente yo lo veo que el hermano es diferente. Ya no actúa como antes. Hoy el hermano es transformado, ya no es aquella persona que antes era. Bendito sea el Señor. Bien, en el versículo 2 encontramos un estruendo como de un viento recio que sopla. En el versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. 2, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y 3, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pregunta: estas lenguas que los hermanos hablaban,
voy a usar esta palabra, hermano, me disculpen si lo ofendo, no era balbuceo como hoy encontramos en muchas congregaciones. La pregunta es, ¿estas lenguas eran entendibles? Sí, hermano. Amén. Eso quiero que nos quede claro. No eran balbuceos, temblequeas que les agarraban a los hermanos, sino eran lenguas que podían entender. Por eso leí el versículo 6. Usted puso atención en el versículo 6 que leí de Hechos 2. Dice, y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando les aparecen las lenguas, aunque me voy a adelantar también porque algunos ya me están criticando, aunque Pablo en 1 Corintios capítulo 14 habla del don de lenguas, habla del don de lenguas, no estoy alejándome, mi querido, de lo que es la palabra del Señor, solo que Pablo ahí, creo que más adelante lo menciono, dice que tiene que ser con orden, si hay un intérprete. Bien, ahora bien, entonces ya tenemos claro que las lenguas que hablaron, estos casi 17 idiomas del libro de los Hechos, fue lenguas que ellos podían entender. 1. Lenguas repartidas como de fuego. Aquí encontramos también un símbolo representativo, el domingo pasado lo dije, del Espíritu Santo. No fueron llamas literales de fuego, sino un símbolo como en Mateo 3:16, en forma de paloma. ¿Se acuerda de eso, verdad? Cuando Jesús fue bautizado. Es un símbolo. También tengamos en cuenta que el estruendo, mis queridos, fue como de un viento. También un símbolo. Fue como de un viento, ya leímos también Juan capítulo 3. Aunque en las escrituras es usual, hermano, el fuego indica la presencia de Dios. Hechos 3:2, cuando se aparece a Moisés, Dios o el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero lo glorioso es que la zarza nunca se consumió. Una llama como de fuego, bendito sea el Señor. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo. El Espíritu les daba que hablasen. Aquí, mis queridos, entra algo muy importante. Ya tienen el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu, la promesa de Dios ha caído sobre de ellos. Ahora bien, vean lo importante, mis queridos, que pasa después. En el versículo 4. Cuando fueron todos, ponga atención al primer renglón del versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí, hermano, todos los que había fueron llenos, fueron bautizados inmediatamente, son llenos del Espíritu Santo. Atención a lo que hoy voy a leer. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí viene lo importante del texto, mi querido. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto es muy importante que le pongamos atención. Y aquí viene, hermano, el control del Espíritu Santo a aquella persona que está lleno de Él. No va a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, sino que lo que va a hacer está siempre controlado por el poder y la voluntad del Señor por medio del Espíritu Santo. No va a hacer cosas absurdas fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que va a hacer, lo va a hacer siendo controlado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, hablaron en otros idiomas. Ya voy a ver de dónde viene la palabra del griego. Hablaron en otras lenguas, pero ellos lo hicieron según el Espíritu Santo les daba que hiciesen. Bendito sea el Señor. Estoy diciendo esto, hermano, por muchos movimientos carismáticos que hoy han surgido, o la iglesia emergente que hoy ha surgido, que hacen cosas que da pena, que da vergüenza como cristianos. Y lo más peor, hermano, que nos tildan a los pentecostales, llamémoslo así, como personas desordenadas. Y cuando alguien nos pregunta, ¿y usted de qué doctrina es? Y nos dice, soy pentecostal. Y lo ven a uno como algo raro, como algo extraño. Gloria sea al Señor. Yo he tenido que decirle, lo invito a que vaya donde yo me congrego y después me juzga. He tenido que hablar con personas blancos norteamericanos y les he dicho, lo invito a donde yo me congrego. Y si ve a alguien saltando porque algo le ha pasado. O sea, fuera del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. O sea, nos tildan como personas que somos, hermanos, desordenados. ¿Por qué? Por la mala
conducta que muchas veces hay dentro de las congregaciones. Hermano, yo he visto a personas que han llegado a hacer como brujería, a hacer toma, darle a las personas. Hermano, son prácticamente brujos. Eso es brujería. A mano libre. Eso no puede, hermano, no puede existir en un cristiano. Yo sé que existen los milagros, existe la oración, hermano. Yo mismo he sido sanado por la oración en el poder de Dios, bendito sea el Señor. Pero no vamos a practicar tal cosa. Somos cristianos, hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es lo aferrante que hoy, hermano, por eso nos tildan de personas fuera de sí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, los apóstoles y todos los que estaban en esa casa, o los 120, son bautizados con el Espíritu Santo. La experiencia única, bien, cuando uso la palabra única lo hice a propósito. La experiencia única, ¿por qué digo esto? Lo hice a propósito, porque leímos que en 1 Corintios 12:13 dice que todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu para ser unidos al cuerpo de Cristo. Cuando usted es bautizado, mi querido, es la experiencia única del cristiano. Cuando es convertido, hermano, es bautizado en el Espíritu Santo. Yo expliqué esto, y es unido al cuerpo de Cristo. Ahora usted es cristiano, todo cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Todo cristiano pudo haber sido que se convirtió hace 15 minutos, pero si se ha convertido al Señor y ha venido a él en arrepentimiento y fe, tiene el Espíritu Santo de Dios en él, por lo tanto ha sido unido al cuerpo de Cristo, bendito sea el Señor. Luego los hermanos son llenos del Espíritu Santo. Por eso dije la experiencia única que ellos tuvieron para ser unidos al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Hoy son llenos del Espíritu Santo. Hoy son llenos del Espíritu Santo. Versículo 4. Son llenos del Espíritu Santo para desarrollar el ministerio que Dios les encomendó. Me serán testigos en todas las naciones. Ahora son llenos del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta y empieza a leer cada capítulo que los hermanos son llenos del Espíritu Santo, ya sea Felipe, ya sea Esteban, ya sea Pedro, cualquier de los hermanos, ellos hermanos al ser llenos del Espíritu Santo sienten ese deseo de predicar la palabra de Dios. Ahora, vean lo que hace la llenura del Espíritu Santo, mi querido, que más adelantito lo vamos a explicar. Hermano, lo impulsa a usted o a mí a desear, como Pedro dice, la palabra, como el niño desea la leche. O sea, eso es la llenura, mi querido, del Espíritu Santo. Pedro se para a predicar la palabra, inmediatamente son llenos del Espíritu Santo, se para a predicar la palabra de Dios. Ahora, puede surgir la pregunta y usted me diga, hermano, entonces yo no soy no tengo el Espíritu Santo, no he sido lleno del Espíritu Santo porque yo no siento deseo de nada. Bien, es posible, mi querido, usted tenga el Espíritu Santo y yo sea cristiano. No estoy diciendo o desechando que no es cristiano, pero es posible que por algún pecado no arrepentido usted haya contristado el Espíritu Santo de Dios y su crecimiento espiritual está estático, no ha podido crecer espiritualmente. Está usted ahí, gloria sea al Señor, amén. Viene al culto, se siente en una banca, no siente nada, no siente deseo de cantar cuando estamos adorando, no siente deseo de leer la Biblia en la casa, no siente deseo de orar. O sea, pero usted sabe que es cristiano, usted sabe que usted ha sido convertido, pero ha contristado al Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermano, el hermano pastor leía anoche una porción que me llamaba mucho la atención. Y estaba hablando el hermano de los hermanos que unos decían que Apolo, otros decían que Cefas, y estaban los hermanitos divididos, gloria sea al Señor. Pero Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, les voy a mostrar porque no me vaya a criticar en este momento por lo que estoy diciendo. Pablo en el capítulo, ya desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 15, gloria sea al Señor, Pablo está exhortando a los hermanos de las cosas que ellos están haciendo como si no fueran cristianos. Pero en el versículo 16, Pablo les dice y les hace una pregunta. Vean, nos pareciera que los hermanos estaban hablando, como Pablo les dice, no les pude hablar
De manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Escucha, mi querido hermano, el cómo. Ponga atención, mi querido, por es que a veces no entendemos la palabra, porque no le pongo atención a cada palabra. Dice cómo. No dice como personas no cristianas, sino como personas. O sea, parece. Ahora, le voy a probar en el versículo 16, que Pablo les dice. Pablo les dice en el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, ve, hermano, lo fino de Pablo. Ahora, por eso lo estoy diciendo, Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo. Ahora, Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 dice, no puede hablarles como espirituales, sino como carnales. Versículo 16 le dice, hermanos, que no saben que ustedes tienen dentro de ustedes el Espíritu Santo de Dios. Ustedes son templos del Espíritu, no actúen como personas que no lo tienen. Ahora, eso es lo que, hermano, hace la diferencia. Tenemos que, gloria sea al Señor, saber que es posible yo haya contristado al Espíritu Santo y hoy no puedo crecer en la obra del Evangelio. Bendito sea el Señor. Me parece ser, si leo capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1, si lo leo sobre la superficie, pero si no leo más adelante, yo voy a decir, estos hermanos no eran cristianos. Hermano, Pablo les dice, ¿cómo? Hermano, ¿no sabéis que tenéis el Espíritu Santo de Dios, que soy templo del Espíritu Santo? Hermano, no actúen de esa manera. Porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo va a pecar, pero mi querido, va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo va a redarguir y lo va a traer de rodillas al Señor Jesucristo, a pedirle perdón. Eso es ser cristiano. El ser cristiano, mis queridos, no es andar haciendo cosas desordenadas. Es venir cada vez en arrepentimiento y fe cada vez que pecamos, que todos los días lo hacemos delante del Señor Jesucristo. Ahora bien, hermano Carlos me pidió una parte, ya se la va a hermano Carlos, no se me apure. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Bien, aquí, hermano, esto que voy a leer no es mío, es una nota del pastor John MacArthur. Dice él, la llenura es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu Santo. Hermanos, la llenura es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu Santo. Efesios 5:18, Pablo, en el contexto de andar como hijos de luz, este es el contexto del capítulo 18, del capítulo 5, perdón. Cuando llega al versículo 18, él dice, no los embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia continua. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir. Oye, hermano, es vivir todo el tiempo bajo la influencia. ¿Por qué la influencia? El borracho, recuerde que los hermanos de Éfeso estaban viciados, no todos, pero la influencia de ellos era el vicio, era, hermano, el licor, la bebida alcohólica. Ahora Pablo usa esto para decirle, no los embriaguéis con vino, vais a embriagarlos con el Espíritu Santo. He aquí, llegamos a una parte muy importante, donde muchas congregaciones embriáguese con el Espíritu Santo y la gente pierde el control, hermano. Y yo a veces me daba miedo, se va a matar, hermano, va a caer de espalda y va a matar. Y hermano, embriáguese con el Espíritu. Hermano, lo que está sacando Pablo aquí es decir, no sean como los incrédulos, no sean como los borrachos del mundo, sean cuerdos, déjense llevar por el Espíritu Santo de Dios, déjense controlar por Él. Ahora bien, vivir todo el tiempo bajo la influencia del Espíritu Santo, permitiendo que la palabra de Dios nos controle. Ahora, hermano, la influencia del Espíritu Santo, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es dejar que el creyente sea controlado por la palabra de Dios. Ahora, todo cristiano bajo la influencia del Espíritu Santo va a ser controlado por la palabra del Señor. Va a ser siendo controlado día con día, momento a momento, dentro de este lugar y fuera de este lugar. ¿Por qué? Porque el cristiano vive bajo
la influencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿quién lo controla? El Espíritu Santo lo controla por medio de la palabra del Señor. Hermano, esta palabra, el Espíritu Santo la hace viva en nosotros. ¿Por qué, hermanos? El que no tiene el Espíritu Santo no puede vivir la palabra, no puede hacer viva la palabra, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios en él y no puede dar vida en esta palabra en él. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es el que revive en nosotros cada texto de la Biblia que está en su mente, mi querido. Es el Espíritu Santo que le revive a usted. Va caminando, algo pecaminoso se nos cruza, hay un texto ahí, el Espíritu Santo nos lleva a ese texto, hace viva esa palabra que hay en nosotros, hermano, y de esa manera, gloria al, rechazamos ese pecado. Vea lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Ahora, mi querido hermano, es la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo la que produce en el creyente esa influencia, ese andar, ese deseo de cantar, ese deseo de adorar al Señor, de andar siempre en alabanza delante del Señor. Ahora bien, algo importante aquí en el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios es un imperativo. Hermano, aquí es un imperativo en Efesios capítulo 18. Bendito sea el Señor. No nos embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Es un imperativo, pero lo glorioso es, hermano, del texto griego, Efesios 5:18, es un imperativo, es un verbo pasivo, continuo. ¿Qué es eso? Es, hermano, pasivo continuo, es que todo el tiempo usted y yo vamos a andar bajo la influencia del Espíritu Santo, aunque es un imperativo, es un mandato, pero está en un verbo pasivo continuo. Todo el tiempo yo voy a andar bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? 1 Corintios 3:16. Hermano, usted y yo sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios y que Él vive en mí. ¿Se acuerda? El domingo pasado dijimos que los apóstoles, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero después iba a venir en ellos. Ahora el Espíritu Santo, mi querido, no está con nosotros, está en nosotros. Ahora yo vivo bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios todos los días. Todos los días, mi querido. No es que el Espíritu Santo de Dios hoy se va a ir a unas vacaciones y me va a dejar. Hermano, yo me hago mundano. Al momento que el Espíritu Santo de Dios se salga de mí, yo me hago mundano, peor como era antes. ¿Qué es lo que controla mi vida? Es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Mi querido, eso es todo. Por eso yo dije antes, usé la palabra, el Evangelio es simple. Hermano, el Evangelio es simple. Muchas veces nosotros que lo hacemos demasiado complicado. El Evangelio es simple. Ahora está en pasivo continuo todo el tiempo. Cito otra vez al pastor. El ser lleno del Espíritu significa vivir en la presencia consciente. Me gustó esta palabra que él usa. Vivir en la presencia consciente. Yo estoy consciente, usted está consciente que tiene el Espíritu Santo de Dios. O sea, vivir, hermano, no descontroladamente. O sea, es una vida sobria. Una vida en el Evangelio en sobriedad. Yo estoy consciente que el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Ahora, mi consciente espiritual me va a hacer, hermano, vivir como cristiano. Así como usted vive, bendito sea el Señor. Así como usted vive como cristiano, una vida consciente del Señor Jesucristo. Y permitir, dice cito, que su mente, por medio de la palabra, domine todo lo que se piensa, se hace. Ser lleno del Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu. Ahora, hermano, ser lleno del Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu. Porque cuando alguien anda en el Espíritu, es consciente que anda en el Espíritu, va a caminar siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es, mi querido. Bendito sea Dios. No vayamos a equivocarlos
Yo estaba viendo unos videos ayer, creo que fue o anteayer, hermano, de las iglesias que dicen que son llenas del Espíritu Santo. Y yo digo, Señor, ten misericordia, porque la palabra de Dios no se enseña en las congregaciones. Se enseña otra cosa, pero no se enseña la palabra de Dios. Ahora, mi querido, no vayamos a confundir. Pero yo he tenido experiencia, yo lo digo por experiencia. Yo he visto cuando estábamos en el otro lugar, hermanos que hablaban en lengua, saltaban, y después decían una gran malcriadeza. Yo decía, yo era un cristiano nuevo. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo es que estos hermanos hacen tal cosa, bailando con música mundana? Yo, como era un cristiano nuevo, y casi se me pega, porque uno es nuevo, uno quiere aprender de los cristianos viejos. Yo decía, ¿pero cómo es esto? Estas personas en la congregación los oía hablar en lenguas, y ahora están hablando malcriadeza, haciendo cosas. Eso no es ser guiado en el Espíritu Santo. Eso no es vivir, hermano, en la influencia del Espíritu Santo. Eso es vivir en la carne y no ser cristiano. Eso es, bendito Dios, amén. Ahora bien, es andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Miren lo que Gálatas nos enseña. Yo sé que algunos saben Gálatas 5:16. ¿Alguien lo entiende y me lo lee? Aleluya. ¿Qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu. Es lo mismo ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, hermano, cuando es lleno del Espíritu, anda en el Espíritu. Ahora, esa persona no va a tener deseo de satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque ahora esa persona vive el Espíritu de Dios en él. Y el Espíritu de Dios lo está guiando, lo está influenciando a vivir para el Señor. Eso es ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Es lo que Pablo nos enseña. Gloria sea al Señor. Digo pues, andar en el Espíritu. En Lucas 4:1 encontramos el mejor ejemplo del Señor Jesucristo. Dice así, hermano, textualmente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, hermano, es aquí, gloria sea al Señor, donde la persona guiada por el Espíritu, llena del Espíritu, camina en el Espíritu y anda bajo la influencia del Espíritu, tomando Efesios 5:18. La llenura del Espíritu Santo no es un hecho aislado para el cristiano, hermano, no es un hecho aislado, sino es algo que continuamente sucede. Es algo, hermano, vive bajo la influencia, vive siendo lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos 4:31. Mire Hechos 4:31. Mire lo que nos enseña. Recuérdense que los hermanos ahí habían ya sido llenos del Espíritu Santo. Pero, bendito sea el Señor, cuando Pedro es arrestado y todas las cosas, gloria a Dios, los hermanos están orando al Señor, pidiéndole fortaleza y valor. ¿Quién no? Después de todo lo que estaba pasando. Y en oración los hermanos, y dice, y cuando hubieron orado, el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, mi querido, Pedro otra vez está siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Tú fuiste lleno en el Pentecostés? Sí, mi querido. Ahora, parece que lo expliqué el domingo pasado. Usted va a ser bautizado una vez con el Espíritu, pero va a ser lleno del Espíritu Santo de continuo, teniendo el ejemplo del libro de los Hechos. Después del Pentecostés, mi querido hermano, Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, los 120 habían sido llenos del Espíritu Santo. Ahora, aquí en la oración, otra vez los hermanos vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, no es una experiencia aislada, no, hermano, es continuo, es continuo. Eso es la bendición del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. No es que, hermano, por eso es que usted, de repente uno se siente así medio decaído, y de repente uno va de rodillas, le ora al Señor, lee la Biblia, Señor, yo no puedo. Y de repente uno se siente con fuerza. Entonces, no, voy a seguir predicando, voy a seguir enseñando, voy a seguir haciendo lo que Dios me ha mandado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha vuelto a llenar. Por eso, hermano, es algo continuo, no es algo aislado. No es algo que pasó hace 20 y tantos años que se convirtió al Evangelio y nunca más el Espíritu de Dios o Dios se volvió a acordar de usted. No, mi querido. Usted y yo vivimos
bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, y por tal razón estamos aún en pie. Gloria sea al Señor. Hechos 6:3 dice que buscaron hermanos llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hechos 6:3 dice que buscaron hermanos llenos del Espíritu Santo. Bien, la llenura del Espíritu Santo ayuda a los apóstoles a hablar con denuedo la palabra de Dios. Hechos 2:14, Hechos 3:11, Hechos capítulo 4 y Hechos 6:8. Hermano, el Espíritu Santo le va a dar denuedo, y no solo para predicar, no solo para enseñar. El Espíritu Santo de Dios le va a dar denuedo para ser un cristiano en las filas del Evangelio. Bendito sea el Señor. Para poder, mi querido, discernir la palabra de Dios, para poder entender la palabra de Dios. Eso es la función, por decirlo de alguna manera, del Espíritu Santo de Dios en nosotros. De otra manera, mi querido, usted y yo, usted ahí sentado, yo aquí sentado, parado, hermano, no pudiéramos entender de lo que estamos hablando. Ahora, pero el Espíritu de Dios, Dios en su santa misericordia, permite que nosotros podamos entender estas escrituras. Bendito sea el Señor. Bien, la llenura del Espíritu Santo será reflejada por el creyente en todas las áreas de su vida. La llenura del Espíritu Santo, y lo dije en cámara lenta para que lo aprendamos, va a ser reflejada en el creyente en todas las áreas de su vida. No solo en esto, no solo en lo otro, no, mi querido, va a ser reflejada en todas las áreas de su vida. Es una vida constante, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace, hermano, el Espíritu Santo. Estos hermanos fueron llenos del Espíritu, fueron bautizados, amén, fueron llenos del Espíritu Santo, luego después fueron llenos del Espíritu Santo, otra vez llenos del Espíritu Santo, una vida continua de la llenura del Espíritu Santo, y esto se reflejó en ellos en su vida diaria, o en su diario vivir. Por eso es que es, hermano, gloria sea al Señor, que usted y yo como creyentes ya no somos lo mismo como cuando éramos mundanos, o personas incrédulas, o personas impías, personas pecadores sin conocer de Cristo. Hoy el Espíritu Santo nos hace vivir una vida continua en obediencia a la palabra del Señor. Hermano Carlos, aquí viene tu participación. Amén. Dios les bendiga. Amén. Quiero nomás agregar, algo acerca de que estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Del Señor. Que yo, en lo personal, soy muy cuidadoso al hablar del Espíritu Santo de Dios, porque el único pecado que no es perdonado en la vida es la blasfemia por el Espíritu Santo de Dios. Y quiero llevarlo a Gálatas capítulo 3, donde una iglesia que empezó en el Espíritu, ¿verdad? Empezó en el Espíritu, y Pablo, antes de llegar a los versos quiero leerle Gálatas capítulo 3, versículo 3, le dice: tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque ese es el problema de muchos, a veces nosotros, que empezamos en el Espíritu, pero al final terminamos en la carne. Entonces Pablo, desde ese pasaje que le hemos leído ahorita, ahora vayamos a ver por qué Pablo les exhorta en el capítulo, más adelante, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ahora Pablo les va a exhortar porque los hermanos ya habían dejado de andar en el Espíritu y ahora estaban terminando en la carne. Entonces Pablo les dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si Pablo les exhorta a los Gálatas que anden en el Espíritu, es porque ellos habían dejado de andar en el Espíritu. Ahora estaban más satisfaciendo los deseos de la carne que andando en el Espíritu. Entonces por eso Pablo le hace una lista a los hermanos y les dice, verdad, más abajito: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes, dice, a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que anda en el Espíritu no practica esta lista de obras que está acá. Una persona que anda en el Espíritu, ¿verdad? Sí, como dijo mi hermano, vamos a pecar, pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Aquí dice Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted dice que anda en el Espíritu y estamos practicando esta lista de obras que están aquí, es posible que no ande en el Espíritu, es posible que ande en la carne y no en el Espíritu, porque Pablo dice que los que practican tales cosas no tienen parte en el reino de los cielos. La Biblia lo dice. Amén. Entonces, el otro punto clave que quería agregar yo, las características de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Porque la experiencia, lo que mi hermano decía, eso lo da el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? De acuerdo a usted le busca, porque Él no le va a dar algo para que usted se pierda, ¿verdad? El Espíritu Santo da, ¿verdad? Conforme a Él quiere. Y Él reparte, bueno, Pablo explica a los corintios que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, hablando acerca de los dones. Entonces, ¿cuáles son las características? Entonces yo quiero que, hermano, porque yo personalmente esta palabra me la aplicaba yo, porque usted cuando lea la Biblia aplíquesela a usted, no a otro. Entonces, hermano, yo decía, ¿cuáles son las características de un cristiano que ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las características? Entonces Pablo menciona acá el fruto del Espíritu Santo y menciona 9 componentes que forman el fruto del Espíritu Santo. Y si este fruto del Espíritu Santo no se manifiesta en mí y se manifiesta lo que acabamos de leer antes en las obras de la carne, es posible que no tenga el Espíritu Santo. Entonces, dice Pablo, después de mencionar esto, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Yo digo, con esa, ahí estamos. Con esa, Pablo cuando nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, yo decía en mí personalmente, ¿será que el fruto del Espíritu de Dios se está manifestando en mí? O sea, como le digo, cuando nosotros aplicamos la palabra en nuestra vida, la entendemos más claramente. Entonces, yo decía, estas son las evidencias de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo de Dios, que el fruto del Espíritu se manifiesta en el cristiano. Porque yo no me dejo de llevar de las emociones de las personas. Yo no me dejo de llevar de lo que una persona puede hacer. Yo me voy a los frutos. ¿Me entiende? Porque los frutos dicen lo que usted es. No es lo que usted hace ni lo que usted dice, sino el fruto que yo estoy dando delante, ¿verdad?, de todas las personas que me rodean. Entonces, eso es muy importante que lo aprendamos, ¿verdad? Que nosotros no nos dejemos de llevar por lo que nos dice o por lo que vemos, sino por el fruto que se está manifestando. Porque, hermano, el fruto es para que se vea por fuera. Entonces, y decía yo, Pablo, esta es una persona que anda en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, anda como en amor. Anda en amor, gloria sea al Señor. Y también dice Pablo, ¿verdad? Anda en gozo. ¿Será que, usted pregunta, será que andamos en amor? ¿Será que yo ando en amor? ¿Será que yo tengo gozo? ¿O será que vivo una vida amargada? ¿Será que tengo paz? Porque eso es lo que, ese es el fruto del Espíritu, hermano. Hermano, ¿será que mis compañeros cuando me ven en el trabajo ven paz, ven gozo en mí? ¿O ven amargura, o ven ira, o ven que todo el tiempo ando? Porque es verdad, a veces uno anda molesto en algunas ocasiones, pero no todo el tiempo va a andar con la hiel, ¿verdad? O sea, si el Espíritu anda en nosotros, se va a reflejar el gozo, ¿verdad?, del cristianismo. Entonces, yo decía, gozo, paz, paciencia. ¿Será que hay paciencia en nosotros? Decía, benignidad. ¿Será que somos benignos? ¿Nos compadecemos de los demás? Decía, ¿verdad?, bondad.
¿Será que somos bondadosos? Y dice fe. ¿Será que hay fe? ¿Será que creemos cuando se lo predican el Evangelio? ¿O simplemente andamos en la Biblia pero no creemos lo que la Biblia enseña? Entonces, hermano, dice mansedumbre. ¿Será que soy manso? ¿Será que recibo la palabra con mansedumbre? Y dice, y sigue diciendo, templanza. ¿Será que somos templados en lo que hemos creído? Que no nadie nos mueve de la palabra de Dios. Que si nosotros le decimos no a algo que es pecado, se lo quedamos templados ahí. O cedemos. Entonces, y Pablo, dando la lista, dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces dice Pablo, pero si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. ¿Qué Pablo está diciendo acá? Si ustedes dicen que andan en el Espíritu, también vivan, anden 24/7 en el Espíritu, con lo que Pablo ya le acaba de mencionar, con el fruto. No se olviden que este es el fruto de que ustedes andan en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice Pablo, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándose unos a los otros, envidiándose unos a los otros, porque algo muy importante yo le voy a decir, esto tiene que quedar claro y definido. Toda persona que tiene el Espíritu Santo de Dios no anda jactándose, no anda sintiéndose mejor y superior a nadie. Nadie anda irritando, porque Pablo lo enseña aquí al final. No nos hagamos vanagloriosos, porque una persona que es vanagloriosa es una persona que anda en la carne, no en el Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, una persona que anda en el Espíritu se manifiesta el fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, la palabra es clara y definida. Entonces, Jesús dijo, por su fruto los conoceré. Entonces, esto, hermano, del Espíritu Santo de Dios, de los frutos del Espíritu Santo, es muy importante en nosotros, porque ahí es donde nosotros lo definimos si somos o no somos. Porque andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Hermano, yo creo que pienso y espero estar casi seguro que en la congregación tenemos definido el tema de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Una pregunta. ¿Hay un texto o hay un enseñanza que nos pueda dejar claro que hay que hablar más del Espíritu Santo no quiere tratar? Sí, Jesús dijo que el único pecado que es, Mateo, ¿qué? La blasfemia. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Sí hay. Ahora, pero eso, hermano, yo estaba viendo que la blasfemia, lo que está hablando ahí justamente es el efecto de la incredulidad. Así que blasfemar contra el Espíritu Santo es la blasfemia, o sea, no creer en Él, no creer en Él. Es eso, porque recuerden que eso proviene después que Jesús hace milagros y Jesús hace tantas cosas ahí, y viene ahí, toda la mayoría no le cree. Entonces él saca ese texto, esas palabras ahí, dice que en la incredulidad. Ahora, hermano, cuando alguien incrédulo va a hablar cualquier aberración contra el Espíritu Santo. Pero sí, Jesús dijo, amén. Estar en blasfemia contra el Espíritu Santo es todo lo que se opone a la obra del Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, usted y yo, todos los que estamos acá, creemos en la obra y en el poder del Espíritu Santo. Pero como usted dijo, hay gente no convertida que no comprende las cosas espirituales. Se llaman ateos o agnósticos, que argumentan con argumentos sin fundamento en contra de la obra y el poder del Espíritu Santo. Sí. O sea, usted y yo podemos equivocarnos. Por ejemplo, quizás decir, eso que hizo el hermano no es el Espíritu Santo. Alguien viene y le dice, cuidado, puede blasfemar. No es eso, hermano. Es ir en contra de la obra y el poder y no creer en el poder y en la obra del Espíritu Santo de Dios. O sea, es argumentar en contra, incluso estar en contra del mismo Dios. Sí. O sea, la blasfemia contra el Espíritu Santo es como usted dijo. O sea, rechazarlo totalmente. No creer rotundamente en el Espíritu Santo. Eso Dios no lo perdona. ¿Por qué? Porque si se muere no creyendo, es lógico que se va a ir al infierno. Todo el que se muera no creyendo en el poder, en la obra del Espíritu Santo, ese tiene vuelo directo al infierno. Entonces,
¿Y cuál es el problema? Que estas personas, el porcentaje que tienen de poder alcanzar la salvación es mínimo. Por eso es que dice que eso no es perdonado. Porque una persona que se dice agnóstico, que se dice ateo, ¿qué posibilidades tendrá de un 100%? Le puedo dar el 1%. Y con fundamento se lo digo. Entonces, por eso es que no es perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, gracias a Dios. Por lo que dijo Jesucristo, que todo aquel que nace, ¿se acuerda del texto que leí de Jesús 3, hablando con Nicodemo? Que todo aquel que es nacido del Espíritu Santo es comparado con el viento. Entonces, recuerde que el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros, por medio de la palabra predicar en este caso. Entonces, sí, la blasfemia es lo único que no puede perdonarse. Amén. Bueno, hermano, espero que ese tema aquí en la congregación nos quede claro. Ahora bien, quiero que en este contexto entendamos que las lenguas que ellos hablaron no fue algo extraño, un mero balbuceo, como ya dije, como hoy podemos ver en algunas congregaciones. Vean, le voy a leer Hechos 2, 5 al 13, le voy a leer. Tome su Biblia. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, hermano, esto que hablaban los hermanos eran lenguas o idiomas, hablaban idiomas y todas las personas reunidas en ese lugar pudieron entender lo que ellos decían. Bien, lo que aquí encontramos es idioma o lengua extranjera. Por la palabra griega usada, hay dos palabras, hermanos, en esta traducción. Una es glosolalia. Y esta es, hermanos, lo que están usando muchas iglesias para desmentir que aquí eran idiomas los que se hablaban. Ahora, pero la palabra que aquí es aplicada en este texto es xenoglosia. Xenoglosia. Es dos palabras compuestas. Uno es xenos, extranjero, y la otra es glosa, lengua. Xeno, extranjero, y glosa, lengua, que significa hablar en lengua extranjera. O sea, es la palabra usada, pero mucho, yo estaba leyendo, hermano, algunos libros que están usando, y no le estoy hablando de libros modernos, estoy hablando de libros muy antiguos, que han usado el glosolalia para desmentir que eran idiomas, y no podemos desmentir porque lo explica muy claro, hermano, no hay por dónde buscarle, ya no hay por dónde buscarle. Ahora bien, eran idiomas. ¿Qué es lo que leemos en Hechos, versículo 6? Versículo 6, lo que ya leí. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Les oía hablar en su propia lengua, en su propia glosa, en su propia lengua extranjera. Gloria sea al Señor, que es hablar en lengua extranjera. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, tampoco quiero que ignoremos lo que al principio dije, que también Pablo en 1 Corintios 14:1 en adelante presenta el hablar en lengua como un don, pero él explica que debe haber un orden. Debe haber un orden, gloria sea al Señor, y ese no es el tema hoy. Ahora, algo de mucha importancia aquí es que ellos hablaban según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Eso ya lo expliqué, ese es el control del Espíritu Santo. No voy a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios no me manda a hacer. Bendito sea el Señor. Recalco nuevamente que ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por Él. O sea, vuelvo a recalcarlo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por Él.
Eso es la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Los Dios. hermanos ahí estaban hablando en lenguas extranjeras, en otros idiomas. Versículo 6. Todos entendían lo que ellos estaban diciendo. Cuando en el capítulo 10 del libro de Hechos, más adelante, vamos a llegar, dice que los hermanos entendían que en la casa de Cornelio magnificaban a Dios o engrandecían a Dios. O sea, hermano, también los hermanos de la fieles, dice, oiga, fieles de la circuncisión, dice que podían entender lo que los gentiles estaban diciendo. ¿Por qué? Dice que los gentiles hablaban en lengua, pero magnificaban a Dios. La palabra magnificar es engrandecían a Dios. Y los fieles de la circuncisión entendían. O sea, no era hermanos que no entendían, estaban entendiendo lo que los hermanos allá en la casa de Cornelio estaban hablando. Ahora, ve mi querido, a veces por la mala enseñanza o la mala estudio de la palabra podemos llegar a confundir, no que no seamos cristianos, a confundir el tema, gloria sea al Señor, a confundir el tema. Tema 3, el Espíritu Santo entre los no judíos. Estuvo con los judíos, aunque habían de todas lenguas y nación, en el capítulo 8, entre samaritanos, Hechos 8:14 al 17. Y aquí, hermanos, gloria sea al Señor, vamos a llegar a un punto bastante crítico para nosotros. Bien, aquí encontramos la predicación del Evangelio en Samaria. El evangelista, el hermano Felipe. En Samaria, el hermano Felipe, como el hermano ir a Honduras a predicar, así llegó el hermano Felipe allá a Samaria, llegó a predicar. La gente unánime escuchaba las cosas que Felipe decía, versículo 6 del capítulo 8 del libro de Hechos. La gente unánime. Hermanos, aquí era gente de Samaria, era una mezcla. Y usted ya sabe la historia entre judíos y samaritanos. Había milagros. Versículo 7 del capítulo 8. Cuando Felipe hablaba, había milagros, hermano, había un prodigio. Y la gente, hermano, estaba unánime escuchando. Vea, hermano, lo que hace Dios por medio de su palabra. La gente unánime escuchando lo que Felipe decía. Había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo, lo que el hermano decía. Al escuchar la palabra de Dios predicada o hablada por Felipe, había gran gozo. Versículo 8 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Había gozo en aquella ciudad. Muchos creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Muchos creyeron a Felipe cuando se pararon a predicar anunciando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 12. No solo estaban gozosos, no solo estaban atentos, no solo creían, sino que también los hermanos se bautizaban. Toda la ciudad, bueno, no toda Samaria, pero toda la ciudad donde Felipe estaba, hermano, allí había una algarabía, había un gozo. Así como el hermano ir allá, espero, hermano, que haya un gozo en ese lugar, que hermano, la gente esté atenta y la palabra de Dios llegue al corazón de estas personas. Así fue en esta ciudad, la gente estaba unánime, escuchando la palabra de Dios predicada por Felipe, hermanos, y luego sintieron ese gozo, aceptaron lo que Felipe decía y se bautizaron. Aunque ahí andaba un hombre que se bautizó, pero el tipo no era cristiano. Se bautizó también. Ahora bien, de alguna manera, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron lo que estaba sucediendo en Samaria, que muchos habían recibido la palabra de Dios. A causa de esto, Pedro y Juan son enviados para confirmar tal hecho. Ahora bien, les llega la noticia, a los hermanos le mandaron un texto por algún medio, una página social a los hermanos, le mandaron un texto y les dijeron, no, hermano, esta vez no había eso. Se dan cuenta, por eso usé la palabra, de alguna manera se dan cuenta los hermanos y mandan gloria al Señor a estos dos hombres, a Pedro y a Juan, son enviados para confirmar tal hecho. Recuérdese, hermano, dice para confirmar tal hecho. Recuerde que Dios ya les había dicho que les serían testigos también en Samaria. Ahora, cuando escuchan los apóstoles en la iglesia en Jerusalén que Samaria ha llegado el evangelio y que muchas personas han creído y están siendo bautizadas, envían nada más a Juan
y a Pedro. ¿Para qué dice? Para confirmar tal hecho. Ahora, hermano, esto es glorioso. No era, hermano, que en ellos hubiera una incredulidad, porque ellos ya habían tenido la promesa de ser testigos. Ahora, ellos iban a ir a confirmar por la razón que en Samaria judío y samaritano no tenían una buena relación. No había una buena relación entre ellos. Ahora envían a Pedro. ¿A quién fue que mandaron en el texto que leíamos ya rato, que el hermano nos leía? A Bernabé. Enviaron a Bernabé también a confirmar tal cosa. Aquí envían a Pedro y a Juan. Pero, ahora bien, de alguna manera los apóstoles dan cuenta. Aquí hay algo importante que observaremos. Ya habían sido bautizados, aunque en la casa de Cornelio, mis queridos hermanos, ellos se bautizan después de haber recibido el Espíritu Santo. Habían recibido la palabra. Estos hermanos habían recibido ya la palabra. Ahora Pedro y Juan vienen a Samaria. Bendito sea el Señor. Y esto es, hermano, a lo que vamos a llegar. Versículo 15. Aleluya. Mire el versículo 15 del capítulo 8 de esta base. Versículo 15. Llegan los hermanos, llegan Pedro y Juan, gloria sea al Señor. Están los hermanos de Samaria reunidos en algún lugar, pero llegan los hermanos, llegan los dos apóstoles y llegan a esto, hermano. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora bien, antes que usted me diga, ahora usted va a decir, hermano, pero usted el domingo pasado y hoy, nos está diciendo que ningún cristiano no es cristiano si no tiene el Espíritu Santo. Sí. Eso es lo que he dicho. Eso es lo que he dicho estos 2 domingos. Ahora bien, mis queridos hermanos, vean, cuando nos volvemos al Nuevo Testamento, bueno, estamos en el Nuevo Testamento, a la vida de los apóstoles y del Señor Jesucristo, Jesús les dijo, vuelvo y repito el texto a los discípulos, el Espíritu Santo está con vosotros, pero cuando Él venga estará en vosotros. Bien, aquí quiero, hermanos, que lo miremos con mucho cuidado. Los apóstoles llegan, oran por ellos. Recuérdense que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. No había una comunión, eran enemigos, aún lo son. Eran enemigos. Ahora bien, ellos llegan a orar por ellos. Quiero mencionar algo que dije el domingo. Juan 6:44. Vaya a Juan 6:44. Miren lo que Juan nos enseña. Y esto ya lo voy a explicar, el versículo 44. Dice Jesucristo hablando en esta escritura. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora bien, hermano, ponga mucha atención al versículo 44 que ya hemos leído. Nadie, ni samaritanos, ni hispanos, ni personas de otra lengua, pueden venir a Cristo si el Padre no les llamare. Ahora bien, Felipe está en Samaria predicando la palabra, cumpliendo así la promesa de Hechos capítulo 1 versículo 8, que le serían testigos en Samaria. Ahora bien, ¿quién, mis queridos hermanos, por lo que Cristo dijo, ha llamado a los samaritanos a escuchar la palabra del Evangelio de Jesucristo predicado por Felipe? ¿Quién los ha llamado? Los ha llamado el Padre, según lo que Cristo dijo. El Padre los ha llamado. Ahora bien, Pablo dice en Romanos 8:9, dice él, el último párrafo, el inciso B de ese pasaje, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Ahora, mis queridos hermanos, aquí quiero que seamos muy, pero muy cuidadosos. Los hermanos ya habían sido llamados por el Padre, como los apóstoles, los 120 reunidos en el aposento alto, habían sido llamados por el Padre
estaba el Espíritu Santo de Dios con ellos, pero Dios envió el Espíritu Santo para que ellos fueran bautizados por el Espíritu Santo. Ahora bien, hubo en ellos, gloria sea al Señor, manifestaciones visibles que ya las vimos, como en las lenguas repartidas como de fuego. Ahora bien, ¿quiénes eran los líderes de la iglesia en Jerusalén? ¿Quiénes eran? Eran los apóstoles, era Pedro, era Juan, era Santiago, Jacobo, todos los hermanos. Ahora, ellos, bendito sea el Señor, eran los encomendados para esta obra de ser testigos